Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es necesario buscar ayuda de quienes han dedicado su vida al análisis, estudio y reflexión de la ciencia política, de la política, que es una ciencia. Nos distingue con su visita ahora en este formato provisional. De pronto nos quedamos con el profesor Efraín Rincón, presidente de la prestigiosa firma Efraín Rincón y Asociados. Agradezco la gentileza de ofrecernos unos minutos. Le doy el pase a Rafael Ángel Andrés Galicia. Él está, como ustedes saben, en Santiago de Chile y hoy haremos una triangulación: Chile, México y Maracaibo. Adelante, Rafael Ángel. Bienvenidos a un nuevo programa A Ocho Columnas por todos los medios. Estaremos conversando hoy con Efraín Rincón, presidente de la encuestadora Efraín Rincón y Asociados. Yo lo considero, Rafael Galicia, estoy seguro que me acompaña, un amigo de la casa, un amigo del programa A Ocho Columnas, y con él vamos a estar repasando la tormentosa actualidad política venezolana, y muy dinámica y muy cambiante la vida política en Venezuela. Efraín, primero que todo, bienvenido al programa en este nuevo formato, en esta nueva etapa de A Ocho Columnas por YouTube, por Facebook, por Instagram, por todos los medios y en televisión convencional a través de Telecolor. Bienvenido al programa, Efraín. Muchísimas gracias, Rafael Ángel y Rafael Galicia. Ciertamente, amigos desde hace muchos años. Te vi crecer en esta profesión y ahora me llenas de mucho orgullo con todos tus logros, tus éxitos en Chile, dejando en alto el gentilicio venezolano. Para mí es un honor, un placer reencontrarnos nuevamente, aunque sea de manera digital, pero ya pronto nos veremos las caras y conversaremos más directamente desde Maracaibo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé, Efraín, si será pertinente o no calificar la situación política venezolana como sui generis. Sui generis. Pudiéramos decir, desde el punto de vista coloquial, del lenguaje coloquial, bastante raro es esto, bastante raro. Por una parte, el gobierno sigue, digamos, preparándose para una cita electoral prevista en el texto constitucional, pero por la otra, la oposición luce como inerte. Ya muchos coinciden, te escuché en la entrevista que tuviste con mi amigo Juan Carlos Fernández. Por cierto, que usted no debe ir a ningún otro programa hasta que no pase primero por A Ocho Columnas. Se la dejamos pasar en esta ocasión porque así es. Usted es ficha exclusiva del programa Ocho Columnas. Pero allá no lo interrogan como acá. Y usted va a hablar bastante hoy. La oposición dividida, desarticulada. El gobierno liquida las cabezas de los principales partidos políticos. Esta es una situación compleja que me gustaría tu análisis y tu reflexión. Adelante, Efraín. Sí, tu hijo decía, calificaba la situación política venezolana como tormentosa. Yo creo que ese es un calificativo muy benévolo para el huracán que estamos viviendo en Venezuela. Y te decía antes que uno no termina de sorprenderse con la realidad política venezolana. Si no fuera por el sufrimiento que está atravesando el pueblo venezolano, uno diría esto es una suerte de caricatura risible, pero cuando volteamos y nos damos cuenta que en el medio de los dos polos
hay millones de venezolanos viviendo una desgracia inédita en América Latina, inédita en América Latina. Te puedo dar esta cifra escalofriante. El 63% de los venezolanos está comiendo hoy día menos de 3 veces al día. 63% de los venezolanos. De los venezolanos. Pase a la sala de redacción, Rafael Ángel. Y por otra parte, para agravar más la situación que estamos viviendo, el 80% de los venezolanos manifiesta un sentimiento de pesimismo frente al presente y al futuro inmediato. Pero lo más grave es que esa altísima dosis de pesimismo estaba en 53% al finalizar el año pasado y hoy día está en 80%, con lo cual en el primer trimestre de este año, que ha sido terrible, el pesimismo incrementó en 23%. Frente a esa situación tan pavorosa, encontramos a un gobierno que carece de la legitimidad que manda cualquier sistema democrático en el mundo y se muestra incapaz para resolver los problemas. Esta encuesta que les estoy mencionando es la última de Consultores 21, en donde los niveles de credibilidad, por ejemplo, del gobierno frente a la pandemia del COVID-19 es muy preocupante. Y por otro lado, tenemos a una oposición que lo calificó en días pasados, creo que ayer, Enrique Capriles Radonsky, calificaba a la oposición en términos muy fuertes, y cualquiera pudiera decir se radicalizó Capriles, pero uno tiene que llamar a la reflexión y pensar que efectivamente estamos frente a algo que no sospechábamos, una oposición que a partir del principio del 2019 se catapultó con un reconocimiento internacional. La gente se animó y salió nuevamente a la calle esperanzada. Habían síntomas visibles de una fractura en el régimen, acompañada de la alineación perfecta del contexto internacional a favor de la causa de la libertad venezolana. Y eso se perdió. Y yo tengo que decirlo de manera responsable ante ustedes. El juego se perdió el 30 de abril, cuando por liderazgos irresponsables que se creen ungidos de ser la única opción para gobernar el país en la era postmadurista, se perdió el esfuerzo que hizo Guaidó y toda la oposición, y perdimos el año 2019, prácticamente se perdió. Y ese tema venezolano que palpitaba en todos los países, en todos los organismos internacionales, perdió fuego. Iniciamos en 2020 y encontramos que una parte de la oposición venezolana pretendió dividir la Asamblea Nacional, defenestrar el liderazgo de Juan Guaidó y se alineó con la llamada Operación Alacrán, en donde se nombra una directiva de la Asamblea Nacional absolutamente írrita, ilegal,
Bueno, afortunadamente ese gravísimo problema se resolvió con una gira exitosa de Guaidó, donde se coloca nuevamente el tema venezolano en la palestra internacional y se renuevan los compromisos y se renueva la alianza y se renuevan las presiones hacia el régimen para tratar de buscar un proceso de negociación que permita el camino de la transición en Venezuela. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, encontramos entonces que ese sector de la oposición, en complacencia con el régimen, le quita a los directivos legítimos del Partido Primero Justicia y del Partido Acción Democrática los símbolos y se apropia de una tarjeta electoral para acompañar al gobierno en un proceso electoral que ya ustedes lo conocen, un Consejo Nacional Electoral nombrado por un Tribunal Supremo de Justicia en contra del mandato constitucional. La pretensión de incrementar en 277 el número de diputados, unas elecciones que no tienen absolutamente condiciones de equidad, de respeto, de competitividad institucional y lo que es más grave, mis queridos amigos, una elección que efectivamente, como tú lo plasmabas, está planteada en el texto constitucional, pero que no va a resolver los problemas de Venezuela. El problema de Venezuela no es la Asamblea Nacional, es un problema para el gobierno de Maduro, pero no es un problema para los venezolanos. Los venezolanos están exigiendo elecciones libres, con condiciones aceptables, apegadas a la Constitución, con una verdadera vigilancia internacional. Y entonces, desde ese punto de vista, podemos participar. Porque el otro problema, Rafael, es que hay amigos entrañables que, con toda razón, con mi respeto de mi parte, están plasmando, están llamando la posibilidad de que vayamos a votar. Es que el problema no es votar, el problema es elegir. En la Cuba comunista votan, pero no eligen. Los venezolanos queremos elegir. Y yo quiero comprometerme ante ustedes con esta palabra. Yo no soy abstencionista. Yo creo en el poder del voto para generar cambios profundos en una sociedad democrática. Pero el voto que permita una elección que garantice la competitividad institucional. En eso creo yo. Ahora, Efraín, tú tocas un abanico de temas muy importantes que tocan el fondo político sobre del tema electoral. Pero lamentablemente, y en aras del tiempo, yo quiero tocar una gran variedad de temas y voy a obviar algunas frases tuyas. Todas están en la sala de redacción, Rafael Ángel. Absolutamente. Eso que el juego se perdió el 30 de abril, dice Efraín Rincón. Mira, yo quiero que me permitas un inciso. No me lo vas a creer quizás, pero te lo estoy diciendo frente a la audiencia del programa 8 Columnas. Yo recuerdo las críticas de Renio Tolina en la campaña de Carlos Andrés Pérez, entre otras cosas, señalando, Efraín, que el venezolano votaba pero no elegía, que no sé qué tal. Es decir, amigo, desde hace bastante tiempo, el país está reclamando un sistema de participación que permita a la gente elegir y votar
quizás en esta época, quizás en este tiempo, se ha empeorado las cosas, porque me lo decía, como lo decía hace unos días que discutía con tu amigo y mi amigo Tony Romero y Gustavo Vecino. Bueno, el gobierno cuando pierde, arrebata. Cuando pierde una elección, nombra un protector en una gobernación, en una alcaldía. Si perdió el parlamento y se buscó la manera de quebrar la mayoría calificada y después nombró otro parlamento, pues. Pero Efraín, nosotros, digamos, el mundo opositor contribuyó, facilitó con su desunión, con su fragmentación, a que estas cosas ocurrieran. Entonces, por eso quisiera una reflexión tuya, porque estamos como en la soga al cuello. El 6 de diciembre, ¿se va o no se va a las urnas electorales? ¿Cuáles son los escenarios políticos que se plantean? Uno, me refiero a la oposición está en lo suyo, como se lo digo a Tony. Chicos, la oposición está, el gobierno está en lo suyo, preparando elecciones, bueno, con todo el ventajismo, con todas las irregularidades que tú y yo sabemos se cometen en los procesos. Que por cierto, la oposición termina las elecciones, los líderes pierden las elecciones, Efraín, y entonces, en vez de hacer una reunión, analizar, crear un manual de violaciones electorales, se van para la playa. No evalúan con seriedad, y entonces es en la próxima elección, mi estimado amigo, cuando se vuelven a hablar de las irregularidades electorales. Entonces, plantéanos tú tus escenarios, los escenarios políticos para la oposición. Y me extraña que algunos analistas hacen conexiones internacionales, conectan el tema de la elección norteamericana de Donald Trump, que a lo mejor la elección, como es en noviembre, la conectan y dicen, bueno, a lo mejor y la suspenden. Exdirectivos del CNE ayer están planteando suspender las elecciones. Bueno, perdona, para aquí el invitado eres tú. Yo estoy tentado a hablar hasta por los poros, pero estoy deseoso más bien de escucharte a ti. Los escenarios políticos de la oposición, ¿cuáles son sus opciones, sus decisiones, bajo el entendido casi unánime de que si no se unen, no van a poder tener una participación digna? Pero habrá tiempo. El 10 de agosto hay que inscribirse, Efraín, ante el Consejo Nacional Electoral. Te escuchamos. Sí. Perdona que me extendí demasiado, no me gusta. Está muy bien. Después de haber sido tu alumno en el diplomado de marketing político electoral, mis grillos sobre el tema desbordan mi pobre humanidad. Adelante, profesor. Yo preferiría, más que hablar de escenarios, Rafael, hablar de la condición sine qua non para que podamos enderezar el rumbo y encontrar el foco estratégico. Y lo mencioné en el programa con Juan Carlos Fernández. La necesidad imperiosa de construir una coalición nacional. Esa coalición nacional necesariamente tiene que privilegiar lo que yo he dado en llamar desde hace mucho tiempo una unidad útil. Porque aquí de lo que se trata, Rafael, es de tomar un foco estratégico y ser absolutamente obediente, disciplinado una vez que se diseña la estrategia. Si nosotros decidimos en este momento, la oposición venezolana decide ir a las elecciones el 6 de diciembre, pues tendrá que hacer un compromiso de organización, de planificación, de motivación, de movilización de la gente para que efectivamente se logre un cambio a través de la elección. Pero si la decisión es no participar, esa coalición nacional tiene que presentarle al país una propuesta menos romántica, menos idealista, una propuesta contundente. ¿Y qué significa esa propuesta?
seguir presionando de la mejor manera al régimen en acompañamiento internacional para que se produzca antes que una elección un proceso de negociación. Porque si nosotros vamos a esa elección, ¿qué garantía tiene el pueblo venezolano de que esa Asamblea Nacional pueda ser respetada en caso de que la oposición gane y no se repita lo que sucedió en el 2015? Entonces, pareciera que estuviéramos entrampados. Estamos entrampados. Y esa coalición nacional, liderada por Guaidó, liderada por tantas voluntades importantes que tiene el universo opositor venezolano, hacer los esfuerzos necesarios y contribuir con el país a través de una propuesta mucho más contundente. Porque en este momento no hay posibilidades de que la gente acompañe un proceso electoral. Y como no hay posibilidades en caso de que vaya a elecciones, ¿qué va a pasar? Que el gobierno va a ganar la elección, vamos a tener una Asamblea Nacional mayoritariamente dirigida por el oficialismo y vamos a mantener esta dualidad por tanto tiempo más, mientras el país se desangra, el país se destruye totalmente. Porque lo que sí debemos tener claro es que con esta gente no hay posibilidades de generar un proceso de reconstrucción en el país. Y mira que la gente ya está clara en torno a eso. Yo te voy a dame un minuto para darte 3 escenarios en caso de que vayamos a una elección. Si vamos a una elección con las condiciones actuales, con el CNE que tenemos nombrado por el TCJ, con los partidos políticos de oposición que le fueron arrebatados a sus legítimos directivos, Sí. el 77% de la votación de la población venezolana con seguridad no iría a votar. 77%. Iría a votar el 23%. ¿Qué pasaría en ese escenario? Que una minoría, a través de un proceso electoral inconstitucional, ilegal, sin condiciones de equidad, esa minoría pasa a ser mayoría y en consecuencia eso sería darle una fortaleza a un régimen que está debilitado pero sigue gobernando. Si las condiciones mejoran, si se constituye un CNE, como lo manda la Constitución, nombrado por la Asamblea Nacional, con vigilancia de veeduría internacional, imparcial, votaría el 51% con seguridad, mientras que el 49% votaría y el 51% se abstendría. Es decir, solamente con cambiar las palabras de mejores condiciones, de 23 que votarían pasaría a 49, es decir, se duplica la posibilidad de ir a votar. Pero si además, en un tercer escenario, mi querido Rafael, incluimos la elección presidencial, conjuntamente con la parlamentaria, con las condiciones de equidad que ya habíamos hecho referencia, votaría el 57% de los venezolanos y se abstendría un 44%. Ese 57 que aparece en este momento solo con la posibilidad de tener mejores condiciones y que tengamos además la posibilidad de elegir un nuevo gobierno, se incrementa la elección de un 23% a un 57%. Y ya quedaría en el camino todo el proceso de movilización, de generar la esperanza al elector, que no tengo duda que esto se incrementaría de manera sustancial.
que no tengo en este momento la claridad de unos escenarios de la oposición. El escenario es asistir a un proceso electoral que todo pareciera indicar que, de acuerdo a las circunstancias y a las condiciones actuales, la oposición legítima no participaría en el proceso electoral. ¿Qué pasaría entonces? Que una oposición reducida, una oposición que no ha negociado, porque yo quiero dejar esto muy claro, esa oposición no ha negociado con el régimen. Esa oposición coqueteó con el régimen, que es diferente. Un proceso de negociación genera intereses nacionales. Un proceso de negociación abre las puertas y la ventana de un cambio de algo que no está funcionando. En consecuencia, si las cosas no cambian, vamos a tener entonces un régimen por mucho más tiempo, empeorándose las condiciones del país, incrementándose los porcentajes migratorios de la diáspora venezolana, etcétera, etcétera. Ahora, si la oposición, la legítima, hace un esfuerzo, un compromiso con el país y se constituye verdaderamente una coalición nacional, con el apoyo internacional, nosotros podemos plantearle al gobierno de Nicolás Maduro un proceso de negociación, porque hay que negociar. Ya tenemos que olvidarnos de los mariles y olvidarnos de todas estas cosas, del tiara. Hay un concierto internacional a favor de la causa democrática venezolana, pero eso no es mágico. Ese apoyo no es mágico, ese apoyo no es automático. Tenemos que, desde Venezuela, generar las articulaciones necesarias para que podamos blindar ese apoyo internacional y tener un proceso de negociación con el gobierno y ya dejar de esperar un episodio súbito, imprevisto, que cambie el panorama. No, aquí de lo que se trata es de constituir una nueva estrategia basada, sustentada en lo que hemos llamado a llamar la coalición nacional. Ya que no se trata de coaliciones internacionales, sino más bien de fortalecer una coalición nacional que abra las puertas también de otros factores sociales, de otros factores políticos, para fortalecer la unidad y la unidad no siga siendo un cúmulo de buenos deseos, sino una alternativa realmente de opción de poder en Venezuela y de cambio. Bien, estamos conversando con Efraín Rincón, especialista en estudios de la opinión pública. Hay 1.000.000 de preguntas que se plantean después de esta última parte sobre el tema de la negociación, pero vamos a desarrollarlo después de la pausa. Vamos al retorno y ya venimos con más. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos con nuestro programa especial, hoy con Efraín Rincón, el profesor Efraín Rincón, profesor titular de la Universidad del Zulia, investigador de la opinión pública, presidente de la firma Efraín Rincón y Asociados, asesor electoral. Está en México, estás en Yucatán, México, ¿no? En Mérida, Yucatán, sí, aquí estamos. No quiero terminar el programa sin un minuto de la situación de México. México ha sido un caso muy particular porque con Brasil tienen unos presidentes que, bueno, no están alineados con, digamos, la política sanitaria internacional, como el caso de, obviamente más radical, Jair Bolsonaro en Brasil, pero Andrés Manuel López Obrador en México. Al principio renegó de la pandemia, luego dijo que avisaba, y bueno,
un caso México. Pero Efraín, retomando el tema que tocábamos al final del segmento pasado, sobre el tema de la coalición y sobre el tema de la negociación, me surgen dos preguntas. La primera, Venezuela ha estado influida a lo largo de su historia, desde 1830 hasta acá, por el tema militar. Un militar siempre es protagonista de la vida civil en nuestro país. ¿Cómo incluir a la Fuerza Armada en medio de esta situación, de esta coalición? Decía recientemente Stalin González, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con Juan Guaidó, que ha sido errada la política de la oposición con la Fuerza Armada. ¿Cómo hacer que la Fuerza Armada, o cómo integrar a la Fuerza Armada a todo el tema de esta coalición de la que tú hablaste? Y una segunda pregunta respecto al tema de la negociación. Hablabas de que se ha coqueteado, de que la oposición ha coqueteado con el gobierno. Y entonces, ¿cuáles deben ser los pasos para negociar entonces de verdad? Porque hablabas de intereses nacionales, ambas partes deben ceder. ¿Qué debe ceder la oposición? ¿Qué debe ceder el gobierno? Mira, vamos a empezar por los militares. Efectivamente, tú has dado una gran afirmación. La vida política venezolana ha girado históricamente alrededor de las Fuerzas Armadas. Y no solamente Venezuela, eso ha sido una tragedia latinoamericana, que los conflictos políticos sean dirimidos por los civiles y en consecuencia se les entrega ese poder a los militares para que ellos sean jueces y puedan dirimir los conflictos y hacerse, por supuesto, del poder. En el caso venezolano, yo creo que hay que conversar con algunos dirigentes militares, pero el problema es que yo no estoy tan de acuerdo con Stalin González, porque es que el problema es que la Fuerza Armada venezolana en estos últimos 20 años se ha desdibujado, por decirlo menos. Es decir, estamos frente a unas Fuerzas Armadas desinstitucionalizadas, al servicio de una parcialidad política, ¿no? Y, por supuesto, permeadas, terriblemente permeadas por la corrupción que permeó el alma del pueblo venezolano. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo es posible negociar, dialogar con estas Fuerzas Armadas, a no ser, estimado amigo, vamos a hablar, uno, de las sanciones, cuáles son las sanciones, cómo minimizamos esa sanción, cómo te damos garantías para que salgas del país y para que no seas apresado, para que no seas vilipendiado a nivel internacional. Hay que hacer unas garantías. Que eso es impunidad. Nadie, si los militares no se les ofrece garantías contundentes que vayan por su sobrevivencia, vamos a estar de acuerdo, frente a una Fuerza Armada desinstitucionalizada, tú no le puedes plantear como negociación aspectos institucionales, tienes que plantearles más bien aspectos personales, aspectos patrimoniales que no les afecten su patrimonio, que no les afecten su libertad, que les dejen tranquilidad de vivir lo que les queda de vida. Entonces, a lo mejor parece una locura, pero es que no hay manera de conversar institucionalmente con alguien que no es institucional. Y luego planteas lo de la oposición, lo del coqueteo, me preguntabas eso, ¿no? Sí, hablabas de coqueteo, pero la mayoría de la comunidad internacional avaló el mecanismo de Oslo, por ejemplo. ¿El mecanismo de Oslo fue un coqueteo o fue una negociación real entre el gobierno y la Asamblea Nacional? Es que ha habido intentos importantes de negociación. Oslo fue uno. Las conversaciones en Santo Domingo fueron negociaciones que efectivamente contaron con el aval de Juan Guaidó,
y de las figuras prominentes y de los partidos más importantes, el G4, dentro de la oposición democrática. El problema fueron los resultados de esas negociaciones. O sea, hay en una primera instancia la posibilidad de negociar, pero una vez que se está dentro del proceso de negociación, no hay la garantía de que lo que allí se acuerde pueda ser acatado, ¿no? Sino que el gobierno entonces hace lo que mejor le parece. En Santo Domingo ya estábamos prácticamente listos para un proceso de negociación. Pero no se llegó a un acuerdo básicamente a nivel electoral y el gobierno levantó la mesa responsabilizando a la oposición de que había todo un complot, de que el imperialismo estaba metido, de que había toda una cuestión en Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ese coqueteo no me estoy refiriendo, Rafael Ángel. Me estoy refiriendo al coqueteo financiero, al de la moneda. A ese coqueteo me estoy refiriendo, que ya tiene nombre y apellido, que se llama Operación Alacrán. En enero fue la primera y ahora fue la segunda. Entonces, ¿cómo podemos construir frente a esa oposición, como lo decía Rafael, desarticulada, desconectada con la gente, con un cúmulo de buenos deseos, pero que no logramos concretar acciones fundamentales para constituirse en una opción de poder real? Entonces, bueno, hay que constituir, hay que depurarla y hay que constituir esa coalición nacional y hablarle de frente al país. Yo creo que nosotros no vamos a salir de este proceso si no negociamos con el régimen. Ahora, ¿soy yo el que te voy a decir qué vamos a negociar? No, yo creo que los que deben decir y definir cuáles son las líneas de la negociación son precisamente los líderes, los que conforman esa coalición nacional. Pero hay que negociar, hay que negociar. Yo creo que ya hay que dejar el radicalismo para flexibilizar la situación y negociar con el gobierno. ¿Y cuál es la negociación? Bueno, la negociación es facilitar la salida del régimen y la apertura de un gobierno de transición. ¿Quién va a constituir ese gobierno de transición? ¿Va a estar presente el chavismo? Bueno, yo creo, aunque me duela decirlo, el chavismo sigue siendo un sector de la política venezolana y en consecuencia hay que conversar, considerar algunos puntos con ellos a fin de resolver la dramática situación que está viviendo el país, que ya no soporta más el país, ya no soporta. Entonces estamos observando que las sanciones sí han dado resultados, han arrinconado al gobierno, pero han generado las soluciones que andamos buscando millones de venezolanos. No, hoy día el gobierno sigue manteniendo el control político del país. No son hechos aislados los que nos van a permitir resolver esta crisis profunda. Esos hechos aislados contribuyen, pero si nosotros no incluimos esos hechos aislados dentro de una estrategia que sea respetada, acatada, disciplinadamente por los factores influyentes de la oposición democrática, con el apoyo social, cultural de las iglesias, de los sectores profesionales, no vamos a lograr resultados contundentes porque el gobierno no quiere negociar con una oposición dividida y desarticulada, que en consecuencia resulta que no es por el momento ninguna amenaza que impida que ellos sigan preservando el poder, aunque sea ilegítimo. Y por eso es el Alacrán 2. Y eso es el problema de esa pseudo oposición que compra el Alacrán 2 deliberadamente para desarticular, dividir la oposición. Y bueno, hay un pensamiento político infalible: divide y vencerá, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un momento muy apremiante, un momento
de mucha dificultad para el país, que necesariamente debe motivar a una reflexión profunda, liderada en este momento por Juan Guaidó, que sigue siendo la referencia más importante de la oposición democrática. Eso no significa, y yo creo que en el ánimo de Guaidó tampoco está, de mantenerse en el tiempo sin que pueda generar cambios, los cambios que se comprometió con el pueblo venezolano en enero del 2019. Pero plantean la continuidad administrativa de esta actual Asamblea Nacional. ¿Eso no sería también que Guaidó se autoproclame el líder de la oposición hasta que logre sus objetivos? Entonces critican al gobierno y hacen lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ese es un escenario que se planteó. Todavía no hay acuerdo al respecto, ¿no? Todavía no hay acuerdo al respecto. El problema acá es que en diciembre vence la vigencia de la Asamblea Nacional y en consecuencia hay que tomar decisiones importantes. ¿Vamos a elecciones? No vamos a elecciones. Si no vamos a elecciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el decálogo que debemos cumplir dentro de esa coalición nacional? Entonces, así como está la continuidad administrativa, tenemos la tesis del gobierno de emergencia nacional, que no ha tenido el gobierno en el exilio, también se está planteando en el gobierno en el exilio. Entonces, son propuestas que más bien proyectan el anhelo o los buenos deseos de ciertos sectores de la oposición, pero que no garantizan de modo alguno la consecución de los objetivos, que no es otra cosa que el rescate de la libertad y de la institucionalidad democrática en Venezuela. Efraín, conociendo a la oposición, desde María Corina Machado, representante de, digamos, el ala radical, vamos a llamarlo, pasando por todos los matices, hasta Henry Falcón, estoy dando dos ejemplos para que se entienda de las vertientes. Los dos y los dirigentes que están en el medio, todos tienen un mismo objetivo, que es cambiar el gobierno. ¿Por qué no se unen? Precisamente porque lamentablemente Rafael Ángel ha privado los intereses particulares, los intereses parciales, las aspiraciones, las aspiraciones ególatras de mucha gente, que cuando se piensa que ya estamos listos para alcanzar el objetivo, hay alguien que se interpone y volvemos otra vez para atrás, ¿no? Entonces, aquí no se trata del radicalismo de María Corina Machado, aquí no se trata de la falta de firmeza y de contundencia de un Henry Falcón, que un día juega con uno y otro día juega con otro, ni tampoco se trata, en definitiva, de los buenos deseos que pudiera tener el diputado Juan Guaidó. Aquí de lo que se trata es de hacer un esfuerzo sobrehumano de los factores verdaderamente democráticos en Venezuela y hablarle claro al país y presentarle al gobierno una ruta que vaya encaminada a un proceso de negociación en donde la oposición tendrá que ceder algunas cosas. Por ejemplo, y el gobierno... ¿qué se te ocurre que pueda ceder la oposición y qué se te ocurre que pueda ceder el gobierno? Porque ambos tienen que ceder. Como estamos frente a un proceso absolutamente desdibujado, desinstitucionalizado, lo que hay que perder por parte de la oposición son castigos, sanciones, todo aquello que vaya a afectar a nivel personal y patrimonial a determinados dirigentes del chavismo. Ahora, ¿todos van a estar metidos en eso? No. Esa es la otra parte de la película. ¿Quiénes van a conformar ese proceso de negociación? Porque también sabemos
que hay profundas divisiones dentro del chavismo. Y mañana pudiera ser un día importante para Venezuela, cuando conozcamos los ascensos militares, no sé si los van a posponer, cuando la promoción de Cabello ya salga y se quede Cabello sin el sustento militar del cual hace bastante gala cada noche, cada día en su programa. Entonces, ahí hay que definir realmente con realismo político, si no le abrimos caminos, si no le abrimos endijas al gobierno, pues el gobierno va a radicalizar su posición, porque la única garantía que tiene el gobierno ahorita es el poder. Si el gobierno sale del poder, definitivamente va a caer en una situación de minusvalía, de vulnerabilidad. Bueno, precisamente a eso me estoy refiriendo, que ese sentimiento o esa realidad de vulnerabilidad, de minusvalía, sea de alguna manera equilibrada para garantizarle la sobrevivencia al chavismo y a algunos personeros importantes del régimen. Rafael Galicia, hable ahora o calle para siempre en su lucha con el Internet. Adelante. Sí, tuve una caída de Internet, pero ya la resolví. Se acabó la batería de la luz. Bueno, me ha ocurrido de todo en esta grabación de hoy. Mira, muy interesante todo. Toda la pregunta, menos mal que tú has sido asertivo. Pero mira, el 10 de agosto, dentro de unos 30 días, Bueno, hay que inscribir candidatos al Parlamento. En un mes. Hay por allí dirigentes políticos conocidos por todos nosotros que están asumiendo las riendas o la representación de los partidos descabezados por el gobierno. En ADEM, Primero Justicia, en COPEI, etc. Van a haber planchas de la oposición o de esos dirigentes. Te pregunto, ¿qué alternativa le queda a la oposición tradicional que tú has mencionado? A esa oposición que no ha coqueteado con el gobierno. Segunda pregunta, Efraín. Muchos amigos en común, periodistas, consideran que en Venezuela no hay estómago para elecciones. Bueno, no sé si hay o no hay estómago para elecciones, pero van a haber elecciones. Y quienes se opongan al gobierno del presidente Nicolás Maduro tendrán que tomar una decisión de cómo ellos van a participar o no en las elecciones. De esta manera que es una encrucijada real, fáctica, puntual. Yo quisiera tu impresión sobre esto, porque dentro de un mes hay que inscribir y pareciera no haber tiempo para grandes decisiones políticas. Me sumo a tu propuesta de coalición con una tarjeta, porque parece que de los 18 partidos que participaron en las elecciones del 2015, Efraín, uno, creo que es un Nuevo Tiempo, es el único que le han dejado la tarjeta. Los demás están descabezados. ¿Qué va a pasar aquí? No, con estas condiciones actuales no hay posibilidad de que la oposición democrática pueda presentar candidatos. Un momento, detente allí, pase a la sala de redacción, Rafael Ángel. Contundente tuit, contundente, ya tomaste nota. sí, señor. Listo, continúa, Efraín. Usted Esto sabe de nuestra sala de redacción. No va a haber presentación de candidatos porque estaríamos frente a un proceso de incoherencia muy grande. Mira lo difícil que está la situación, Rafael Galicia. Todos los organismos internacionales, los que están aliados a Venezuela, han manifestado su total repudio al nombramiento del Consejo Nacional Electoral y consecuentemente
en relación con todas las decisiones tomadas, entre otras, la convocatoria a elecciones parlamentarias. La Unión Europea no está reconociendo ese elemento. El gobierno norteamericano no lo está reconociendo. El Grupo de Lima no lo está reconociendo. Si el mundo entero, por lo menos el mundo democrático, el mundo civilizado, está en contra de esta situación, mal podría la oposición democrática venezolana, con las actuales condiciones que son estas, las que estamos viendo, participar en el proceso. No va a participar en el proceso. Ahora, también tendríamos que generar algunas dudas, algunas preguntas. ¿Habrá elecciones en diciembre? ¿Por qué no habrían? No, las condiciones, las condiciones sanitarias del país pudieran impedir el proceso electoral, porque tu papá sabe más de esto que nosotros. La pandemia del COVID en Venezuela está empezando apenas. Sí. Está empezando. Es decir, el repunte ahora es cuando se va a dar. Entonces, pudiera ser que no haya elecciones. Pero, estimados amigos, hace unas horas atrás, el presidente Nicolás Maduro vociferó, gritó, pataleó, ofendió a la embajadora de la Unión Europea, dándole 72 horas para salir, y 24 horas después el ministro de Relaciones Exteriores estaba planteando de manera muy sosegada, muy tranquila, que ya se habían adelantado conversaciones con el alto dirigente de la Unión Europea, Josep Borrell. y ya la embajadora se va a quedar en el país. Bueno, esa coalición ¿Qué pasó nacional, allí, Efraín? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pudo Porque- haber pasado porque allí? se- ¿Por qué el se presidente cambió de criterio? Porque se queda la embajadora, pero se quedan las sanciones también. Y me sumo a la pregunta, Claro. ¿qué pasó ahí? claro, porque si la embajadora salía del país, también salían 500 funcionarios diplomáticos venezolanos de la Unión Europea. Es decir, embajadores, cónsules, diplomáticos, familias, agregados militares que tenemos en la Unión Europea. Entonces eso estaba muy claro. Bueno, perfecto. Y eso se llama en relaciones internacionales reciprocidad. Sí. Reciprocidad. Yo acepto que saques a la embajadora, en consecuencia vamos a actuar de igual manera, vamos a expulsar a todos los diplomáticos que tienen con sus familiares que están dentro del territorio europeo. Entonces, me la pusiste de bombita, Rafael Ángel. ¿Te das cuenta cómo frente a un proceso absolutamente desdibujado, desinstitucionalizado, no puedes tú presionar ni exigir ni negociar con elementos institucionales? Hay que ver cuál es el punto débil del régimen, y el punto débil del régimen, ustedes lo conocen como lo conozco yo. El punto débil del régimen no es el pueblo venezolano, el mejor bienestar para el pueblo venezolano. Todos lo sabemos. Entonces, a eso me remito. Bajo esa coalición nacional se pueden establecer exigencias muy puntuales, abriendo compuertas, abriendo ventanas, para, por ejemplo, recular con el proceso electoral ya convocado, este gobierno no ha reculado muchas veces, y generar un proceso electoral con otras condiciones, a lo mejor presidencia y asamblea legislativa, asamblea nacional. Efraín Rincón, mi última pregunta del programa, estamos llegando ya al final. Si la oposición participa o no, si la oposición va a anunciarle al país su estrategia o no,
¿Por qué la oposición no habla claro sobre su estrategia política? Es mi opinión de un mal que tiene la oposición desde hace años. La oposición no habla claro. ¿Por qué? Porque la oposición ha estado de alguna manera, ha tenido miedo de ser señalada, ha tenido miedo de decir cosas que a la gente no le suena bien, ha tenido temor o excesiva prudencia para no levantar el avispero dentro del sector radical y ha tenido en muchas ocasiones una muy mala lectura de la realidad del país. Entonces yo sí creo que la oposición debe hacer una relectura del país y darse cuenta que ciertamente los venezolanos queremos votar, pero queremos votar bajo otro esquema, bajo otras condiciones. Y que al pueblo venezolano es lo suficientemente generoso, por decirlo menos, para poder aceptar algunas facilidades que se le den al régimen para que pueda haber una negociación concreta, exitosa y podamos ir hacia un gobierno de transición. Entonces, en eso ha habido temor, por una parte, ha habido en otros sectores posiciones que privilegian intereses particulares, aspiraciones particulares, y como la que pasó el 30 de abril, y no tengo que referir el nombre, pero allí se perdió el juego por las aspiraciones de un liderazgo que siempre ha pensado que es la mejor y la única opción para dirigir los intereses del país después de la era madurista. Y que siempre se le critica, desde hacía alusión Capriles, y siempre ha estado el nombre de este ciudadano, que no tengo ningún problema de decirlo, el enigma, digamos, el enigma de la oposición, Leopoldo López. Exactamente. Que causa, digamos, piquiña, digo yo, si lo nombran en el gobierno y si lo nombran en algunos sectores de la oposición. Rafael Galicia. Bueno, qué interesante ha estado este programa. Tenemos que volvernos a reencontrar. Mira, el 10 de agosto será una fecha clave para la política venezolana, para su futuro inmediato. Quiero hacer un ejercicio, muy respetuosamente, Efraín, un ejercicio mental rápido, rapidito allí, porque soltaste un bombolón, como diría el padre Ocando, ¿verdad? Sobre, habrán elecciones, el sistema sanitario, la pandemia. ¿Cómo te imaginarías tú unas elecciones con una pandemia de coronavirus? Es decir, el coronavirus desaparece 1 o 2 días mientras hacemos las elecciones y después regresa el coronavirus. ¿Cómo te imaginarías tú un proceso electoral con coronavirus, pues con esta pandemia? Bueno, como el primer interesado en hacer elecciones es el gobierno, definitivamente para ese proceso electoral, en caso de que haya elecciones, los niveles de contagio van a estar en la mínima expresión. No va a haber coronavirus, pero eso no importa, porque aquí nunca ha habido una relación. No importa que no haya coronavirus y hayan mesas y centros electorales vacíos, eso no importa. El caso es que la gente va a ir a votar porque no hay coronavirus y se va a encargar definitivamente de todo el proceso comunicacional el doctor Jorge Rodríguez, que lo hace muy bien, y los resultados de esas elecciones va a ser que el gobierno va a ganar la inmensa mayoría. Claro, pero tú supones que para diciembre ya no hay coronavirus, pero muchos científicos y la propia Organización Mundial de la Salud proyecta el coronavirus. Bueno, el presidente de Colombia dijo que íbamos a pasar las Navidades con la pandemia. No, pero es que no me interpretaste lo que te dije. No lo digo yo. El gobierno está interesado
y en consecuencia el gobierno va a decretar la desaparición del coronavirus para que haya elecciones. No más preguntas, su señoría. Gracias, Efraín. Rafael Ángel Andrés, para la despedida. Muchas gracias, Efraín. Como lo dije al inicio del programa, ya estamos súper pasados con los tiempos. Si pudieras darme en 40 segundos la situación de México y cómo ha gestionado López Obrador esta pandemia, rápidamente, y tu mensaje final, y te agradezco estos minutos con nosotros. No, y una ñapa, Efraín. Esos videos que han circulado de Andrés Manuel López Obrador diciendo que si se portan bien, la pandemia de coronavirus no los va a afectar. Bueno, sin comentarios. Y la admisión de López Obrador de que él negoció para que la policía no apresara al hijo del Chapo Guzmán, que entiendo eso ha revolucionado la situación en México rápidamente. Y ya, muchas gracias, Efraín. Mira, coronavirus, 245,000 contagios el día de hoy, con casi 30,000 fallecimientos. Wow. Es más del 10%, que es la tendencia mundial, aquí es mayor. Sin embargo, a partir del lunes va a haber semáforo verde en Ciudad de México, es decir, va a haber la apertura mucho menos flexible, más abierta para negocios, para todo lo demás. Las encuestas aquí en México están proyectando una caída muy importante de Andrés Manuel López Obrador. Desde que llegó al poder hasta este momento hay una caída de más de 20 puntos. Y en este momento el agrado es bastante más pequeño que el desagrado. El desempeño del manejo del coronavirus en México ha sido muy ineficiente. No solamente la parte sanitaria, sino todo lo que conlleva con la reactivación económica, el apoyo fiscal, económico a pequeñas y medianas industrias, todos los apoyos sociales a gente que ha quedado desempleada. Se calcula que hay en este momento 12 millones de mexicanos desempleados y que va a incrementar para al cerrar 2020 van a haber 12 millones de familias que están ingresando a la línea de pobreza. De manera pues que es una situación muy delicada. Sin embargo, yo creo que pudiéramos hacer un programa exclusivo de México, me encantaría hacerlo, porque aquí hay cosas interesantísimas que analizar. Y creo que hay que ver que no solamente el gobierno creo que se está equivocando, sino que la oposición, a mi modo de ver, muy respetuosamente, está construyendo una estrategia que no es la más conveniente y que se parece mucho a aquella estrategia del inmediatismo, del imprevisto de Venezuela en el 2002, en el 2003, en el 2004, que se va, cuando constitucionalmente no hay ninguna posibilidad de que el señor se vaya del poder. Listo. Bueno, estamos listos. Aprobado. Lo coordinamos. Adelante, Rafael Ángel. Extraordinario programa. Bien, Efraín Rincón, no me queda más que agradecerte por estos minutos con nosotros en el programa. Estás con nosotros en este nuevo formato y, bueno, quedamos todos comprometidos para una segunda parte, analizando siempre el caso venezolano y hablando puntualmente también del caso de México. Efraín, muchas gracias por acompañarnos en el programa a 8 columnas. A mí no me queda más que agradecerles si llegaron a esta parte del programa, recordarles, amigos, que se suscriban en nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV. Ahí estaremos publicando todos los programas a 8 columnas y también más contenido para todos ustedes, contenido puramente informativo. Así que los invitamos a suscribirse, a comentarlo, a darle like y a compartirlos con todos sus contactos. ¿Dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano.